Hoy contamos con la presencia de becado de la Fundación Científica, don Francisco Javier González Lena, y con doña Ana Ordiales Talavero y Beatriz Marín Díaz, del equipo investigador de la Universidad de Extremadura. Ellos van a conformar una mesa redonda en la que se va a tratar sobre si se le da a la investigación la importancia que merece y en el futuro. Va a actuar como moderadora Sofía Hernández, de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, como han comentado, en las jornadas en Montijo, que hoy es el segundo día. En primer lugar, como no puedo estar ahí, quería confirmar si me estáis oyendo bien y me estáis todos viendo bien la pantalla. Bueno, una pena no poder estar en directo con todos vosotros, pues compartiendo esta jornada, este día en el que vamos a hablar de investigación. Si habéis visto el programa, bueno, pues planteamos dos preguntas, ¿no? ¿Le damos a la investigación la importancia que merece y en el futuro? Y bueno, pues vamos a hablar de ello a lo largo de la jornada. Voy a empezar yo primero con una presentación y luego voy a dejar que hablen los investigadores y tendremos un diálogo con ellos. Y también bueno, pues os incito, ¿no?, a que vosotros también reflexionéis sobre estas preguntas, porque al final tendremos un momento para un turno de preguntas para hacer comentarios. Pero quería comenzar hablándoos un poquito primero de la investigación en cáncer y de cómo la apoyamos desde la Asociación Española contra el Cáncer. Y bueno, quiero dejar ya claro desde el principio que cuando hable de lo que hacemos desde la Asociación Española contra el Cáncer, incluyo a todos los que de alguna forma colaboráis con nosotros. Sé que entre el público estáis socios, voluntarios o personas que colaboráis de una forma u otra, bien con las huchas o las actividades que se realizan desde las sedes provinciales, como las carreras, ¿no?, que vais a tener una próximamente. Todos formáis parte de este impulso a la investigación que vamos a contar. Y suelo comenzar las presentaciones con esta cifra que veis ahí, de que se estima que en 2030 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres desarrollarán cáncer a lo largo de su vida. Es una cifra realmente brutal, ¿verdad? Además sabemos que, aparte de que la incidencia es altísima, el cáncer es una enfermedad que tiene un impacto enorme en las personas que lo padecen y en su entorno. Por eso, bueno, pues es el problema sociosanitario más importante que tenemos en este momento en nuestro país. Y para enfrentarnos, ¿no?, a un problema sanitario así necesitamos un enfoque integral como el que se hace desde la asociación, ya sabéis, con la prevención, con estas actividades que se realizan desde las sedes provinciales para fomentar hábitos saludables. Ahí veis en la fotografía las rutas saludables, pero bueno, también nutrición o los espacios sin humos, el apoyo y el acompañamiento. Tenemos la suerte de tener en España un sistema sanitario y unos médicos excelentes, pero bueno, hay actividades que todavía pues no quedan cubiertas y que les damos, bueno, pues ahí actúa la Asociación Española contra el Cáncer y destacar también en este punto la labor impresionante que hacen los voluntarios. Y la tercera parte es la investigación. La investigación al final es lo que nos va a dar las herramientas para tener tratamientos mejores, cada vez más eficaces y con menos efectos secundarios. Es lo que nos permite tener métodos para una detección cada vez en etapas más tempranas y de forma menos invasiva, saber cómo prevenir la enfermedad y, bueno, en general conocer esta enfermedad para saber cómo enfrentarnos a ella. Aquí podéis ver, bueno, pues cómo ha ido aumentando la supervivencia. La tasa de supervivencia a 5 años, que es como se suele medir la supervivencia de cáncer, así de media para todos tipos de cáncer, en los años 50 era en torno al 25%. Ahora estamos en un 55,3% en hombres y en torno a un 61,7% en mujeres. Estoy hablando siempre de media. Sabemos que dependiendo del tipo de cáncer, pues puede haber variaciones. Y no podemos quedarnos aquí, ¿no? Nos hemos planteado en la asociación ese objetivo de en 2030 conseguir el 70% de supervivencia en cáncer. Y es un objetivo ambicioso, somos conscientes de ellos, pero hay que ser ambiciosos y no es imposible con la suma de esfuerzos y la suma de todos.
os estáis planteando a lo mejor, ¿no?, cómo está un poco la situación de la investigación en cáncer en España. No sé qué imagen tenéis. Yo creo que muchas veces tenemos la imagen de la investigación a veces un poco, ¿no?, que hace falta más financiación, ¿verdad? Es un poco precaria a veces la situación. Y bueno, deciros que presentamos hace un año más o menos, porque fue en noviembre de 2022, la segunda edición del informe de comprometidos con la investigación en cáncer. En este informe, pues bueno, lo realizamos desde la Asociación Española contra el Cáncer, junto con la Fundación La Caixa, y bueno, pues se estudiaba cómo era la situación de la investigación en cáncer, innovación en España. Y de los datos se ve que la calidad de la investigación en cáncer en España es alma. Un dato, por ejemplo, es las publicaciones, ¿no? Sabéis que los investigadores, cuando tienen un resultado, bueno, pues lo publican en revistas científicas, además, pues distintos tipos de revistas, las más prestigiosas, por ejemplo, son Nature o Science, ¿no? Pues se ve que en España se publica mucho y de gran calidad. Y todo eso a pesar de que la financiación es menor que en otros países del entorno. En la gráfica que veis a la derecha se representa el porcentaje del PIB que dedica cada país a la investigación en cáncer. Y la línea de abajo, en amarillo, representa a España. Todo el resto de países que se estudiaron están por encima de nosotros. Países como Países Bajos, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania o Italia. Estamos todavía muy lejos de ese 2% que se habla que sería necesario invertir en investigación. Y ya no solo la financiación, ¿no?, sino también que sea un apoyo estable en el tiempo. La investigación es una carrera de fondo, necesita tiempo, los investigadores no pueden estar saltando de beca en beca y buscando financiación debajo de las piedras todo el rato, porque tienen que dedicar ese tiempo a investigar. Por eso hablamos de que se necesita una estrategia. Y bueno, hace poco, el 24 de septiembre, celebramos el Día Mundial de la Investigación en Cáncer y justamente esta fue nuestra demanda, ¿no?, que los investigadores en España tuviesen los mismos apoyos y oportunidades que investigadores de otros países donde sí que hay una clara estrategia en investigación en cáncer. Desde la asociación intentamos revertir esta situación apoyando la investigación. Actualmente tenemos 104 millones de euros comprometidos en investigación en 565 ayudas que están en desarrollo. Somos la entidad social y privada que más fondos destina a la investigación en cáncer. Y bueno, con estos 104 millones de euros, que digo que es la suma al final de todos los que colaboráis de una forma u otra con la asociación, gracias a ellos hay más de 1.500 investigadores que están trabajando hoy en día en investigación en cáncer, como, bueno, tenéis un ejemplo aquí en Badajoz, a Francisco Javier González Rico, que luego hablaremos con él. Estas ayudas están todas muy pensadas y muy diseñadas para dar respuesta a las necesidades que tienen los investigadores, siempre con el paciente en mente, que al final es nuestro objetivo. Esta diapositiva no pretendo que la leáis, aquí hay muchísima letra, soy consciente de ella, pero simplemente es para mostraros la cantidad de tipos de ayuda que tenemos, ¿no? Tenemos ayudas para acompañar a los investigadores ya desde que son estudiantes, están en la universidad, para que puedan realizar prácticas, para que luego inicien su carrera realizando una tesis, distintas etapas, captar también talento internacional, retener talento en España, involucrar a los médicos para distintos proyectos. Tratamos de cubrir todas estas necesidades. Y creo que se entiende bien con este ejemplo, que es la historia a nuestro lado del doctor Héctor Peinado. Héctor es jefe de grupo de un laboratorio del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, es el grupo de microambiente y metástasis. Y bueno, él comenzó su carrera en el año 2000, realizando su tesis con la doctora Amparo Cano, que es uno de los grandes referentes que tenemos en España en investigación en cáncer y metástasis. Ella trabaja en el Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols, en Madrid. Y bueno, Héctor hizo la tesis con ella y al terminar en 2005, en este momento de reflexión de cómo sigo a cabo con mi carrera, consiguió una ayuda nuestra de la asociación que le permitió continuar su investigación en el laboratorio de Amparo y avanzar en su investigación, conseguir unos resultados muy buenos que pudo publicar en la prestigiosa revista Nature
Y esto le llevó luego a poder ir a un laboratorio fuera, a Estados Unidos. Héctor quería salir de España para seguir aprendiendo, pero también quería regresar. Y en ese regreso fue donde apoyó la Asociación Española contra el Cáncer de nuevo. Se incorporó a un proyecto que llamamos proyectos coordinados, porque en él intervienen pues, varios grupos de investigación. Y uno de esos grupos era el de Héctor, no estaba liderado por una investigadora más senior, la doctora Marisol Soengas, y él comenzó ahí. Luego también, ha recibido varias ayudas y ahora en 2022 justamente es él quien está coordinando uno de estos grandes proyectos que os decía antes, que primero estaba como partner y ahora como líder, un proyecto de más de 1,2 millones de euros para desarrollar nuevos tratamientos para los pacientes de melanoma, ¿no? Es un proyecto muy bonito en el que están combinando la nanotecnología para hacer que los tratamientos de inmunoterapia sean más eficaces. Y aquí os estoy hablando de investigación en España, pero el cáncer no entiende de fronteras, nosotros tampoco, y por eso es fundamental la colaboración internacional. Nos unimos desde la Asociación Española contra el Cáncer a otras entidades que también impulsan la investigación en cáncer en diferentes países. En verde hemos señalado todos los países con los cuales hay proyectos que están impulsados desde la asociación, con los cuales hay conexión, hay colaboración. Y además conseguimos unir esfuerzos, ahí veis esas cifras, desde la asociación aportamos 18 millones de euros y sumando a todo lo que se consigue de todas las diferentes asociaciones, se consiguen 119 millones de euros. Y igual que antes os mostré un ejemplo, creo que este ejemplo es muy claro. Es el proyecto Prominent, que ha sido apoyado por la convocatoria Cancer Grand Challenge, que es una iniciativa que surgió del Cancer Share UK y la National Cancer Institute, que serían nuestros homólogos, entidades que impulsan la investigación en cáncer en Reino Unido y en Estados Unidos, respectivamente. Y aunque ellos comenzaron, otras entidades se han unido, como somos nosotros, la asociación. Y en nuestro caso estamos apoyando a Nuria López Vigas, que es co-líder de este proyecto, se llama Prominent. Y antes decía que apoyamos para que los investigadores españoles participen en proyectos, participen y también lideren. Una muestra de la alta calidad de la investigación que se hace en España, al final es que se reclama en muchas ocasiones que investigadores españoles lideren los proyectos. Este proyecto es un proyecto también muy bonito en el cual están tratando están investigando cuáles son las causas que llevan a la aparición del cáncer, ¿no? En profundidad. Están estudiando cuáles son todos esos mecanismos moleculares que pasan dentro de las células al que una célula sana se convierta en cancerosa. De forma que nos podamos adelantar y podamos poder hacer estrategias para la prevención. Este proyecto tan grande, ¿no?, que involucra tantos países, al final permite tener una financiación de 25 millones de dólares. Estamos hablando de los proyectos más grandes que se dan en investigación y además se consigue, por poner un ejemplo, muchas muestras y muchos datos porque van a participar 20.000 personas de 20 países diferentes que se van a estudiar sus datos. Y al final esto lo permite la colaboración internacional. Es importante en la investigación en todos los tipos de cáncer y es especialmente importante además luego en los cánceres poco frecuentes, ¿no? Estos tumores, que a lo mejor hay pocos casos, es muy difícil para un experto poder reunir suficiente información, ya no solo en una provincia ni solo en España, sino que necesitas la unión de datos de muchos países. Y es especialmente importante por eso la colaboración internacional. Y luego todos estos resultados que salen de los proyectos, estaba hablando de los resultados que había conseguido Héctor o este proyecto que estaba trabajando Nuria, hay que hacer que todos estos resultados no se queden ahí en el laboratorio, sino que lleguen al paciente y eso se consigue a través de la innovación, ¿no? La innovación es esta fase entre que tenemos toda la información de todos los trabajos de investigación que se consiguen, se ven la posible aplicación que puedan tener y, vimos que había ahí una necesidad de una financiación específica para esas fases de innovación, para que los proyectos no murieran ahí. Entonces, por eso ya en 2020, desde la asociación nos involucramos en la innovación.
no solo con financiación, con ayudas específicas, sino también acompañando a los investigadores en esta etapa, asesorándoles, que a veces, pues oye, también son investigadores en el laboratorio, no podemos pedir que sean hombres y mujeres orquestas, que sepan absolutamente todo, necesitan también ese apoyo. Y un ejemplo también, aquí en este caso, es el del doctor Óscar Martínez Tirado, de Libibel, en Barcelona. Óscar investiga sobre el sarcoma de Ewing, que no sé si habéis oído hablar de él, es un tumor óseo, un tumor de los huesos muy agresivo que afecta principalmente a los niños y adolescentes. Y Óscar siempre, me cuenta, ¿no? Es que este tipo de cáncer se lleva tratando igual que hace 20 años, ¿no? Si tú te paras a pensar hace 20 años cómo han cambiado las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, el teléfono móvil que tenías hace 20 años con el que tienes ahora, no se parece en nada, ha avanzado muchísimo en la tecnología y, sin embargo, el tratamiento para estos pacientes sigue siendo el mismo y es necesario un tratamiento más eficaz. Pues en este sentido, Óscar, pues de un proyecto que estábamos nosotros apoyándole en 2013, surgió esta idea y se encendió esa bombilla de aplicar la nanotecnología para crear un fármaco que fuese más eficaz y con menos efectos secundarios, ¿no? La nanotecnología es que crean unas partículas, nanopartículas, son 1000 veces más pequeñas que la cabeza de un alfiler y además son capaces de viajar por el cuerpo como si fuesen un dron, reconocer a las células del cáncer, ¿no? Con características específicas que tengan y las eliminan específicamente, no sin afectar a las células sanas, con lo cual el tratamiento es más eficaz y menos efectos secundarios. Ahí decía que en 2013 de un proyecto surgió esta idea, en 2018 le dimos una ayuda que además tiene un nombre que me parece muy descriptivo porque se llaman ayudas ideas semilla, ¿no? Justamente para que germinen estas ideas que iniciales de las cuales pueden salir grandes proyectos. Y en este caso surgió un gran proyecto de innovación. Le apoyamos a Óscar para esas fases, para poder probar la validez del tratamiento en modelos animales, de acercarlo un poco más hacia los pacientes, que al final es nuestro objetivo. Y estamos súper contentos porque en solo un año, en 2021, ya consiguió Óscar formar una spin-off, Aptadel Therapeutics. Una spin-off es una empresa que surge de una investigación y el objetivo es acelerar el desarrollo del tratamiento, ¿vale? No estamos hablando de una empresa que nos podemos imaginar ya para comercializarlo o así, no, todavía están en fases de investigación, pero este paso es fundamental para estar más cerca de tener un resultado tangible, ¿no? En este caso sería un tratamiento, pero no siempre son tratamientos en las fases de innovación. Y bueno, seguimos acompañando a Óscar. Es verdad que gracias a este apoyo está consiguiendo mucho más apoyo de fuentes de financiación privada que le están impulsando mucho su investigación, pero seguimos muy de cerca también su proyecto, ya son más de 10 años con él. Y hablando de acercar la investigación a los pacientes, otro día Isabel Orbe, directora de la Asociación Española contra el Cáncer, en una charla dijo una frase que me gustó mucho, ¿no? La investigación tiene que ir del laboratorio al paciente y del paciente al laboratorio. Es importante, ¿no? Que también, pues las necesidades clínicas se les dé respuesta desde el laboratorio y para ello es muy importante involucrar a los médicos en la investigación, que al final están en el día a día con ellos y de ahí surgen preguntas. Y os quería comentar, y en este caso, es posible que conozcáis este resultado de investigación porque salió hace unas semanas, 2 o 3 semanas tuvo que ser, salió en muchos medios, en televisión, en radio, en prensa, de unas investigadoras del Vall d'Hebron Instituto de Oncología que habían visto que era posible detectar el cáncer de mama a partir de la leche materna. Ahí tenéis la fotografía de las 3 investigadoras que habían llevado principales, que habían llevado esta investigación. El equipo es más grande, pero bueno, ya sean las principales. Y la investigadora de la derecha, Carolina Ortiz, que tiene una ayuda de la Asociación Española contra el Cáncer. Ella es médico y gracias a esta ayuda puede compaginar su labor como médico, ahí la labor asistencial con los pacientes, con la investigación. Y de ahí surgió este trabajo, porque precisamente fue una paciente que se habían diagnosticado un cáncer de mama y justo había estado dando el pecho a su hija hasta hacía poco. Y bueno, acudió a ellas con el miedo de si hubiera sido posible transmitir
a través de la leche materna el cáncer a su hija. Esto no es posible, ¿vale? Ya se sabe que no se puede transmitir el cáncer a través de la leche materna, aunque haya ADN tumoral, como vamos a contar ahora, no es contagioso, no pasa nada. Las investigadoras, los médicos se lo contaron, pero bueno, de estas conversaciones surgió la pregunta de, oye, a lo mejor sí que hay algo del tumor que podamos detectar ya en la leche materna, igual que a veces sale la detección a partir de un análisis de sangre o un análisis de orina. Y justamente esta paciente tenía muestras de leche congeladas desde hacía mucho tiempo, desde mucho antes de que se le diagnosticara el cáncer. Se las cedió a las investigadoras y vieron que ahí ya había podido haber diagnosticado el cáncer antes de lo que se pudo hacer con otros métodos como son las mamografías, ¿no? Y bueno, comenzaron así este estudio y ha permitido empezar un estudio con un grupo de pacientes pequeña, tienen que ir ampliando el grupo de pacientes, ¿no? Todavía quedan fases en la investigación, pero ya en ese primer estudio han conseguido detectar incluso un año antes el cáncer en algunos casos que lo que hubiera permitido otras técnicas, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos lo importante que es la detección en fases tempranas en el caso de cualquier tipo de cáncer para que el tratamiento sea más eficaz. Bueno, os quería hacer pues, esta presentación un poco sobre cómo trabajamos, ¿no? Desde la asociación para impulsar la investigación, para contextualizar un poco, ¿no? El diferente apoyo que damos a la carrera investigadora, pero hoy contamos aquí con uno de los investigadores que estamos apoyando para que realice su trabajo de investigación voy a dejar de compartir ya, perdón, para que realice su trabajo de investigación aquí en Badajoz. Él es, bueno, Francisco Javier González Rico. ¿Qué tal? Que nos vas a contar precisamente tu proyecto de investigación que estás realizando en la Universidad de Extremadura. Hola, ¿qué tal? No sé si funciona este micrófono o no. O hay que... ¿No se escucha? Ah, sí, sí. Ahora sí. Que estaba muy... Buena, Sofía. Hola. Que efectivamente yo vengo a contaros ahora, os voy a hacer una pequeña presentación de un trabajo que estamos realizando aquí gracias a un proyecto que nos ha financiado directamente la Asociación Española contra el Cáncer. Y este proyecto comenzó en noviembre del año pasado, en noviembre de 2022. Y bueno, he venido aquí con mis compañeras, con Ana y con Beatriz, que son compañeras también del laboratorio, que también participan dentro del grupo investigador en algunas de los objetivos de este proyecto. Y ahora os lo quería contar a vosotros. He preparado una presentación. No sé si preferís que la haga de pie en aquel micrófono o si la hago desde aquí directamente. Te voy a minimizar Sofía, no sé si... Sí, tranquilo. Un segundo. Aquí, vale. A ver, aquí la tengo. Voy a intentar, porque tengo un pasador de diapositivas. Y a lo mejor os la puedo hacer ahí de pie, porque así voy, yo creo que señalando. ¿Me cambio? Este funciona. Funciona también. ¿Sí o no? Vale. Vale, estupendo. Esto pasa. Bien, pues hemos titulado nosotros esta charla Investigación translacional en cáncer, laboratorio, clínica y paciente. ¿Lo desengancho mejor? O si quieres lo llevo en la mano así, porque yo al final me voy moviendo mucho, como si fuera un presentador de televisión, y al final me cuesta estarme quieto. Bien, entonces, bueno, el objetivo es acercar un poco a la sociedad una labor que no está tan visibilizada y que la sociedad normalmente no conoce tanto, que es la parte investigadora. Normalmente la sociedad tiene más contacto con la vertiente clínica del cáncer, porque al final con quien habla la sociedad, con quien hablo yo cuando estoy enfermo, pues con el médico, enfermeras, etc. Y suele ser la parte que es algo más conocida. Pero realmente, ¿mejor? Vale. Pero realmente, sí. Hay una labor investigadora detrás que, por ejemplo, para que a vosotros os receten un fármaco, una medicina o cualquier tipo de medicación que arregle una patología, antes ha tenido que haber una investigación detrás, y es la parte realmente que menos conoce la sociedad. Y hoy venimos un poco a contar, mis compañeras y yo, esto es una presentación muy breve y amena que hemos hecho, y luego en la mesa redonda os responderemos algunas preguntas que tengáis y comentaremos algunos temas interesantes. Bien,
Esto es un esquema muy sencillito y básico, muy parecido, incluso en algún libro de biología, si tenéis algún hijo, adolescente o algún nieto que lo estudie. Realmente es un esquema muy sencillito que explica por qué una célula pasa de estar en un estado sano a estar en un estado tumoral, ¿de acuerdo? Entonces, si nos fijamos aquí, en esta región, esto sería un tejido celular completamente normal, ¿de acuerdo? Esta primera sección de aquí. En algún momento dado, una de las células, que es esa que se ve ahí roja, cambia algo en ella, cambia un patrón, que ahí es donde entraría un poco grupos de investigación como el nuestro, en averiguar por qué ocurre ese cambio, ¿de acuerdo? Entonces, esa célula que cambia, como veis aquí en este punto ya, empieza a dar un tipo celular que es diferente al tejido en el que está. Y si este grupito de células empeora, ¿de acuerdo?, acabaría formando un tumor, un tipo de tumor de un cáncer. Resulta que este grupito de células puede o bien quedarse ahí y estar localizado, esos serían tipos de tumores o tipos de cáncer que son más tratables, incluso con cirugía se pueden eliminar, pero luego hay una posibilidad que es la más peligrosa de todas, que sería esta de aquí, ¿de acuerdo? Esto es un vaso sanguíneo. Al final el tumor este grupito de células puede crecer tanto que llega a acercarse a un vaso sanguíneo. Entra en el torrente sanguíneo y ya se distribuye por todo el cuerpo, que es la famosa metástasis que conoceremos y que es el paso que no queríamos en ningún momento que pasase. Pues todo este grupito de células y esta metástasis que se origina aquí vienen originariamente de una única célula en la que se cometió un error y falló, ¿de acuerdo? Este esquema de aquí es un resumen más o menos sencillito para que se entienda, pero para que veáis el problema que tenemos nosotros a la hora de abordar este problema. Este sería el mismo esquema, un poco más complejo. Si os fijáis, aquí teníamos el tejido, ¿de acuerdo? Esto sería el vaso sanguíneo. Y aquí ya tenemos un montón más de partes detalladas, que tampoco me quiero parar mucho en ellas, pero para que veáis la cantidad de factores diferentes y condicionantes que hay aquí, produciendo que este tumor crezca y que llegue a un vaso sanguíneo y se extienda, ¿de acuerdo? Incluso algunos tumores llegan a ser tan malos ellos, que son capaces, este tumor, por ejemplo, de aquí, es capaz de formar pequeños vasos sanguíneos, el mismo tumor lo forma y acaba haciendo un vaso comunicante con una vena o con una arteria y al final se extiende por el torrente sanguíneo. Entonces, todos estos procesos, como veis, son muchísimos y esto sería inabarcable por un solo grupo de investigación o por dos o por un grupo pequeño de personas. Al final nosotros, de todo esto, nos tenemos que especializar en algo, porque el conocimiento que hay aquí es enorme y la complejidad que tiene es muy grande. Entonces, al final, lo normal es que cada grupo de investigación se especialice o en uno o dos tipos de tumores o dentro de un tumor solamente en este proceso de por qué crece aquí o solamente por qué viaja al vaso sanguíneo o solamente por qué forma este vaso sanguíneo, ese proceso. ¿De acuerdo? Porque realmente la labor con las herramientas actuales, que cada vez van siendo mejores, la labor es titánica. ¿De acuerdo? Como os he dicho, al final los grupos de investigación tienen que especializarse en algo. Concretamente, nosotros con este proyecto que nos concede la Asociación Española contra el Cáncer, nos especializamos en el hepatocarcinoma, en el cáncer de hígado. Nuestro grupo ha trabajado previamente en otros tipos de cánceres también, como melanoma, cáncer de pulmón, etcétera. Pero este proyecto concreto es de hepatocarcinoma, de cáncer de hígado. ¿Por qué decidimos estudiar este tipo de tumor? Pues es un tumor que tiene un nivel de agresividad bastante grande y que la supervivencia a los 5 años, a partir de 5 años, está en torno al 10%, con lo cual es uno de los que más mortalidad causa y además ha tenido una incidencia, ha ido aumentando su incidencia con el paso de los años. En esta gráfica sencilla, esto empieza en los años 70 y aquí estaremos en 2009 o 2010, vemos un aumento de incidencia en los últimos 30 o 40 años, ¿de acuerdo? Esta gráfica sencilla me gusta mucho a mí porque aquí podéis ver que si bien la incidencia del hepatocarcinoma, que es este amarillo, no está en la sociedad dentro de los que más inciden, los que van aquí pues son el cáncer de mama o el cáncer de pulmón, por ejemplo, si bien no está aquí en los que más incidencia tienen en la sociedad, sí que está el segundo en causa de mortalidad, ¿de acuerdo? El primero vuelve a ser el cáncer de pulmón, ¿ok? Cáncer que está aquí el primero, pero digamos que el cáncer de hígado incide a menos gente que otros tipos de cánceres, pero si incide es el segundo en mortalidad. O sea, realmente es un cáncer bastante problemático ahora mismo y que necesita bastante investigación para intentar encontrar posibles tratamientos.
¿Cuál es el problema principal que hay en el hepatocarcinoma? ¿Por qué tiene tanta mortalidad? Pues en primer lugar porque las herramientas para pronosticar la enfermedad de momento son escasas, hay pocas. Nosotros colaboramos con el Servicio de Cirugía Hepatobiliar del Hospital Universitario de Badajoz, el antiguo Infanta Cristina, y allí lo que nos transmiten a nosotros, los médicos, es que ellos, para diagnosticar este tumor, no suelen tener problemas. Ellos son capaces de averiguar rápido si en una biopsia si es un hepatocarcinoma o si no. Pero para lo que tienen muchos problemas es para el pronóstico, para saber el grado de malignidad que tiene ese hepatocarcinoma, si estamos ante un grado de malignidad bajo, medio o alto. No hay herramientas actualmente para eso, ¿de acuerdo? Eso nos lo transmiten a nosotros ellos. Además, hay escasas dianas terapéuticas para su tratamiento. ¿Qué entendemos nosotros como diana terapéutica? Pues un gen, una proteína, algo que tenga el tumor, frente a lo que nosotros podamos diseñar un fármaco que lo aplaque, ¿de acuerdo? Pues tampoco hay. Y por lo tanto hay una necesidad urgente de alternativas más allá de la resección quirúrgica o del trasplante hepático. Al final, el principal tratamiento que hay actualmente contra hepatocarcinoma es o una cirugía, eliminando el tumor y una parte de hígado sano, y esperar que no crezca más, o si realmente el hígado está muy afectado, trasplantar el hígado siempre y cuando eso sea posible, que hay veces que no es posible. Esas son básicamente las dos herramientas principales que hay, ¿de acuerdo? Entonces, las quimioterapias, los fármacos que se conocen actualmente no llegan a ser tan efectivos como en otros tipos de tumores que sí han sido más estudiados quizá. Bien, esta es una foto de nuestro grupo de investigación, o digamos de parte del grupo de investigación, porque en realidad todas las personas que hay aquí colaboran en este proyecto. Este es un proyecto que es de distintos... Nuestro grupo de investigación al final se compone de distintas áreas, tanto en la Universidad de Extremadura, en el Departamento de Biología Molecular, Bioquímica y Genética, que es donde estamos nosotros. Tiene parte en el hospital, con los médicos que hemos contado antes, tenemos servicios, bioinformática, etcétera. ¿De acuerdo? Es un equipo, digamos, bastante multidisciplinar. Es casi imposible juntar a todas estas personas a la vez en una fotografía, porque al final trabajamos en sitios diferentes y algunos incluso en ciudad diferente, con lo cual, bueno, aquí está, digamos, la parte principal de nuestro grupo de investigación. ¿Cuáles serían las fases de nuestro proyecto, explicado de una manera sencilla y amena? Pues bien, nuestro proyecto tiene como 3 fases, ¿de acuerdo? Hay una primera fase que consiste en una investigación en laboratorio en cultivos celulares in vitro. Nosotros en el laboratorio somos capaces de cultivar células de hepatocarcinoma en una placa y probar diferentes cosas en esas células y ver cómo responden, ¿de acuerdo? Ese es un primer paso inicial bastante útil porque si en la placa probablemente no responde a un tratamiento, no responde a un fármaco, probablemente la persona tampoco lo vaya a hacer, ¿de acuerdo? Al contrario, no es exactamente así. Si responde bien en la placa, es un buen inicio, pero eso no significa que el paciente vaya a responder, porque al final una cosa es una placa de Petri, una placa de cultivo que tengamos en el laboratorio, y otra cosa es un organismo completo, con sistema circulatorio, sistema inmune, etcétera, que no siempre las cosas funcionan igual. Pero evidentemente este es un primer paso interesante y es una de las primeras cosas que se hace en el laboratorio, ¿de acuerdo? Esto nos permite a nosotros averiguar en una placa cuáles son los mecanismos moleculares que rigen ese tumor, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los patrones moleculares que están haciendo que esas células cambien o que, como hemos dicho, la mecanismo positiva, que esas células cambien un patrón de expresión de diferentes genes y proteínas y acaben convirtiéndose en una célula tumoral? Y para esta primera parte, nos gusta poner el ejemplo, que es ilustrativo, de un motor de coche. Es decir, si tú quieres arreglar, por ejemplo, si tú tienes un problema en el motor del coche y tú lo quieres arreglar, para arreglarlo, antes tienes que conocer todas las piezas del motor. Si no las conoces, no lo puedes arreglar. El problema de muchos tipos de tumores, como el hepatocarcinoma, es que el motor aún no se conoce, porque evidentemente este motor no lo hemos diseñado nosotros y no tenemos los planos. Entonces, uno de los primeros pasos que nosotros tenemos que hacer en el laboratorio es encontrar todas las piezas de ese motor. ¿De acuerdo? Esa es una de las partes que tiene nuestro proyecto actualmente. Y una vez tengamos ya todas las piezas del motor, pues ya podremos ver cuál está estropeada, cuál se puede arreglar, cuál se puede sustituir por otra y al final intentar cambiar ese motor para cambiar las piezas que convierten a esa célula en tumoral y que sea una célula sana. ¿De acuerdo? Ahí estaría la búsqueda de dianas terapéuticas de las que os hablaba antes. Si yo sé que esa pieza es la que está mal, pues la quitamos y la cambiamos por otra y la arreglamos, ¿de acuerdo? Sería un símil bastante parecido. Bien, hay una segunda parte de nuestro proyecto que es con modelos animales, en nuestro caso, ratones.
Luego en la mesa redonda podremos hablar, porque aquí mis compañeras, tanto Bea como Ana, son las que realizan principalmente esta parte y son las expertas en ratones de nuestro laboratorio. Nosotros tenemos en la Universidad de Extremadura hay un animalario en la que hay diferentes colonias de ratones que están modificados genéticamente. Son ratones transgénicos y, evidentemente, las modificaciones genéticas están encaminadas al estudio del cáncer. Modificaciones genéticas con ciertos genes y proteínas que intervienen en la progresión tumoral, en la metástasis. Nosotros trabajamos en cáncer. Un laboratorio que trabaje, por ejemplo, en otra enfermedad, en Alzheimer, pues tendrá unos ratones con unas modificaciones que participen en los procesos de Alzheimer o de Parkinson, por ejemplo. ¿De acuerdo? En nuestro caso es cáncer. Claro, lo interesante de este modelo de ratón es que ahí ya no estamos en una placa, ahí ya estamos en un organismo vivo, ¿de acuerdo? Es cierto que todavía no estamos en una persona, en un humano, estamos en ratón, pero el genoma del ratón tiene con nosotros más de un 99% de similitud, ¿de acuerdo? Entonces ya una cosa que tú pruebas aquí en la placa, luego la puedes probar en ratón. Y si ya en ratón también funciona, ya estamos teniendo una alta posibilidad de que esto pueda ser extrapolable a humanos, ¿de acuerdo? Y si en ratón no funciona, pues a lo mejor tendríamos que buscar alguna alternativa diferente. ¿Ok? Entonces, los candidatos que se encuentran, primero, in vitro en el laboratorio en las placas, se pueden validar aquí en un modelo animal. El más habitual es en ratón, ¿de acuerdo? En otras universidades o en otros centros de investigación se puede utilizar rata. Lo que pasa es que para cáncer la rata no es tan común, por ejemplo. La rata es más común para enfermedades de cerebro, neuronales, etcétera, ¿de acuerdo? Porque es más fácil trabajar con el cerebro de una rata que con el de un ratón. Pez cebra, Xenopus, que es un tipo de sapo. Hay distintos modelos según lo que uno quiera estudiar que son más ideales para unos tipos de enfermedades o para otras. ¿De acuerdo? Y luego, por último, una tercera parte que hacemos en nuestro laboratorio también es el estudio de la investigación con biopsias humanas. ¿Esto qué sería? Pues en el hospital, cuando operan a un paciente de un hepatocarcinoma, hacen una biopsia, una parte va a anatomía patológica para que diagnostique qué tipo de tumor es o su malignidad, si puede ser, etcétera, y eso se hace a nivel clínico en el hospital, y otra parte va al biobanco. El biobanco es un banco que hay en el sótano del hospital universitario, que al final es un banco de muestras, un banco de sangre, de muestras de tumores, de muestras de tejido, al cual nosotros, con un proyecto de investigación como el que tenemos, podemos solicitar que nos cedan una parte. Entonces nosotros podemos acceder a esas biopsias de pacientes siempre y cuando el paciente haya firmado un consentimiento previo, ¿de acuerdo? Que siempre se les hace firmar, obviamente, anónimo, por supuesto, todo. A nosotros nos dan la muestra del paciente con un número solamente, no sabemos nada más. Nosotros tenemos acceso a un número, la muestra del paciente y sí un historial clínico del paciente, qué enfermedades ha tenido, si es hombre o mujer, edad, si tiene antecedentes familiares, si además de, por ejemplo, del hepatocarcinoma tiene un hígado cirrótico, ciertos datos que son interesantes para la investigación, pero completamente anónimo, ¿de acuerdo? Entonces, esta ya es la tercera parte, en la cual cosas que nos hayan salido interesantes en la placa y cosas que hayamos probado y que hayamos visto que sean interesantes en un modelo animal, ya podemos ir a buscarlas aquí, ¿de acuerdo? En biopsias humanas, que ya sería el objetivo final. Buscando, como siempre, pues un resultado positivo en pacientes. Para que os hagáis una idea, y ahora nos fijamos en esta última foto que ha aparecido aquí a la derecha, en esa última pirámide, esto ilustra lo que se tarda desde que tú empiezas aquí, inicialmente, a probar en placas en cultivo un fármaco, una droga, un mecanismo, hasta que llega a la sociedad, ¿de acuerdo? Esto es una media. Este proceso tarda entre 12 y 15 años, ¿de acuerdo? Esta parte, aquí en las fases finales de la pirámide, hay partes que no se incluyen en nuestro proyecto porque, como he dicho, es inabarcable, que serían ya ensayos clínicos con pacientes, con grupos de pacientes de hepatocarcinoma en diferentes sitios en Extremadura o en España, ¿de acuerdo? Pero quiero que veáis sobre todo el tiempo que se tarda, entre 12 y 15 años. Y esta es una de las cosas que luego supongo que en la mesa redonda comentaremos, que es el problema que hay con la financiación y la investigación en España. Como veis, la investigación consigue resultados, pero consigue resultados muy a largo plazo. Y eso normalmente otorga poco rédito político, y ese es uno de los principales problemas que hay, ¿de acuerdo? Y una de las cosas que la propia asociación intenta solucionar. Allí donde nos llega el dinero público o allí donde nos llega inversión en investigación, pues tenemos a la asociación que aporta esas cantidades de dinero inmensas que os había dicho antes Sofía en la charla previa, para ayudar en este tipo de proyectos, ¿de acuerdo? Y aquí hay un número también para que os hagáis una idea. Solo 1 de cada 5.000 fármacos que se prueban en una placa, aquí en el paso 1, solo 1 de cada 5.000 llega a término, ¿de acuerdo?
Entonces, como veis, es un trabajo de muchos años, arduo, que cuesta y que cuesta muchísimo dinero también. Bien, aquí tenemos los 3 modelos que os he puesto antes. Estas son fotos nuestras en el laboratorio directamente, os las pongo como ejemplo para que veáis. Esto de aquí abajo serían células en cultivo, ¿de acuerdo? Con distintos marcadores fluorescentes, que nosotros estamos viendo en marcadores tumorales. Muy parecido a cuando os hacen unos marcadores tumorales en una biopsia a vosotros, que os dicen, ha salido estos 4, 5, 6, 7, 8, que siempre tienen nombres muy raros, iniciales muy extrañas, etcétera, ¿de acuerdo? Pues estos son como pequeños tumores que nosotros conseguimos crecer en placas. Luego tenemos nuestros ratones, ¿de acuerdo? Diferentes colonias de ratones modificados genéticamente. Curiosamente, la mayoría de ratones que tenemos nosotros, y casi la mayoría que vemos siempre, son de color negro. Siempre se asocia más a ratones de experimentación a ratones de color blanco y eso, porque hay diferentes cepas, pero en realidad casi todos los nuestros tendrían más o menos este aspecto, ¿de acuerdo? Y luego estos son, igual que se hace a las personas en anatomía patológica, estudios de cortes en parafina, cualquier tipo de cualquier tejido humano, pues aquí nosotros también se lo hacemos al ratón para ver diferentes marcadores. Y luego, por último, la parte de los pacientes, ¿de acuerdo? Aquí cada calle de esta foto también es nuestra del laboratorio, cada callecita de esta es el patrón molecular de un solo paciente. Entonces, al final, cada línea de estas de colores que vemos aquí hay unas cuantas rojas, aquí unas cuantas verdes. Como veis, en algunos pacientes coinciden, pero en otros pacientes son diferentes. ¿De acuerdo? Entonces nosotros intentamos agrupar todos esos datos de todos estos pacientes para intentar ver qué tienen en común, qué tienen de diferente, por qué un paciente puede tener una cosa arriba y otra cosa abajo, dependiendo si es hombre o mujer, dependiendo si ha bebido alcohol o no ha bebido alcohol, dependiendo de la edad, etcétera. ¿De acuerdo? Serían como los 3 grandes bloques que se hacen en el laboratorio con nuestro proyecto. Actualmente contamos ya con más de 100 muestras, creo que son 112 el último número, si no me equivoco, de muestras pareadas de pacientes que estamos analizando y todas, absolutamente todas, son de aquí, de Extremadura, y todas son del biobanco del Hospital Universitario de aquí, ¿de acuerdo? Absolutamente todas. Esta colección que tenemos ha llevado 5 años conseguirla, ¿de acuerdo? Porque al final, claro, imaginaos 112 pacientes, pues podéis dividir entre 5 y eso, pues os saldrán unos 20, 25 pacientes al año. No todo es evidente, a lo mejor firman el consentimiento, pero en general sí lo hacen. Y luego hay veces que también la propia muestra del paciente, pues si no es un hepatocarcinoma, a nosotros en principio para este proyecto no nos sirve. Hay otros tipos de tumores de hígado, no solo el hepatocarcinoma, pero nosotros concretamente nos especializamos en hepatocarcinoma, ¿de acuerdo? Entonces también hacer la propia recolección de muestras ha llevado como unos 5 años y seguimos recolectando. Casi cada año podemos ganar unas 15 o 20 muestras extra, como comentaba antes, ¿de acuerdo? Con esto buscamos esos marcadores de pronóstico que os decía antes, para ver si se puede pronosticar qué malignidad tiene ese tumor y saber si a ese paciente es más práctico trasplantarle rápidamente o operarle, ¿de acuerdo? Luego incidimos un poquito más sobre ese tema, si queréis, en la mesa redonda. Ver el grado de diferenciación tumoral, que es lo que acabo de decir. Y al final, todos estos objetivos de nuestro proyecto pensamos que va a tener una repercusión directa tanto en la supervivencia del paciente como en su propia calidad de vida. Que eso al final es el objetivo nuestro y el objetivo que tiene la asociación. La asociación siempre se enfoca muchísimo en el paciente, como es lógico. Y ahora quería ilustraros con un ejemplo que os puede parecer interesante, porque una de las partes de nuestro proyecto, que es un poco más técnica, tampoco quiero entrar en mucho detalle, es la epigenética del cáncer. El término epigenética os queríamos contar qué era. Lo vais a empezar a ver en los periódicos muy pronto. En el mundo investigador ya se conoce mucho de epigenética, sobre todo en los últimos 10 años se ha avanzado muchísimo. Y pronto en los periódicos ya de vez en cuando, incluso en las noticias de periódicos habituales de los que podáis leer, ya sale algunas veces este término, pero en los próximos años lo vais a ver muchísimo, ¿de acuerdo? Y para saber qué es la epigenética de una manera sencilla, os quiero ilustrar con un ejemplo. Estas 2 mujeres son 2 hermanas canadienses que son gemelas, idénticas. Es decir, genéticamente son exactamente iguales. No son mellizas, son gemelas. Tienen los mismos genes una y los mismos genes otra. Pues esta de aquí de la izquierda desarrolló, en torno a cuando tenía unos 50 años, una leucemia. Y la de la derecha no. ¿De acuerdo? Siendo su patrón genético exactamente igual. Entonces, ¿por qué si tenían la misma genética exactamente igual, una desarrollaba leucemia y la otra no? Pues debido a la epigenética. Esta foto, que tampoco quiero que miréis con excesivo detalle, esto es un análisis de unos cromosomas, de los cromosomas. Esta es la de la mujer de la izquierda y esta es la de la mujer de la derecha. Aquí cuando tenían 3 años y aquí cuando tenían 50 años. Cuando tenían 3 años,
prácticamente todos estos colores amarillos que veis son coincidencias entre una y otra. Prácticamente, cuando eran muy pequeñas, son exactamente iguales. Pero en cambio, cuando tienen 50 años, como veis, aquí donde hay verde, aquí no hay, aquí donde hay rojo, aquí no hay, aquí esta mancha roja es más pequeña, aquí es mucho más grande, aquí ya es un batiburrillo, como veis, las diferencias entre una y otra, su patrón genético es muy distinto. ¿Y por qué pasa esto si son genéticamente iguales? ¿De acuerdo? Si realmente son gemelas. Pues porque al final la epigenética es el conjunto de factores externos, ajenos a nuestros genes, que afectan directamente a qué genes se nos activan o se nos inactivan. ¿De acuerdo? Y en esto es lo que se está avanzando muchísimo últimamente y es una gran parte importante de nuestro proyecto, estas marcas de epigenética. Al final hay un montón de factores externos que podemos ver aquí, algunos evidentes, como puede ser el alcohol o el tabaco, que evidentemente si una hermana fuma y la otra no, al final el hecho de que una hermana fume modifica epigenéticamente su propio ADN. Entonces una hermana, la que no fuma, sigue teniendo su ADN normal, en cambio la que ha fumado no lo tiene igual. Y así con todo. Cosas evidentes como el tabaco o el alcohol, de acuerdo, pero incluso la microbiota, medicamentos que podáis tomar, incluso el poder económico, la capacidad económica que pueda tener una persona, que esto es algo curioso, porque evidentemente, ¿cómo puede afectar la capacidad económica? Bueno, pues evidentemente una familia humilde que tiene poco dinero para hacer la cesta de la compra, normalmente tiende a comprar unos productos de una calidad inferior a una persona que es rica, que tiene acceso a unos productos de pescados y carnes muy buenas y materias primas muy, muy buenas, y evidentemente eso hace que en su propia alimentación afecte de manera más positiva a su propia epigenética, y en cambio la familia que sea más humilde, pues no. ¿De acuerdo? Al final hay un montón de factores, todos estos factores que os pongo aquí, que acaban modificando realmente tu propio ADN, ¿de acuerdo? ¿Qué genes, más que tu propio ADN, qué genes se activan o se desactivan? Al final, este corte que tenéis aquí arriba es muy parecido a la diapositiva inicial, es la progresión de un tumor, ¿de acuerdo? Desde que es menos maligno, que se considera solo una hiperplasia, hasta que va ganando malignidad y aquí realmente es un tumor bastante activo. Pues en este proceso, estas marcas epigenéticas aumentan, van aumentando muchísimo. Este tumor tiene una epigenética mucho más descontrolada e inestable que este primer estadio de aquí. Entonces esto es una cosa bastante novedosa y bastante, digamos, de los últimos años, en la cual trabajamos en nuestro laboratorio y ya tenemos publicaciones científicas a este respecto. Y es una parte también que os quería contar porque sobre todo en los próximos años veréis este término mucho en los periódicos. Aquí tenéis alguna foto más de nuestros cultivos celulares. Mira, esto es cómo se ve en el microscopio con luz transmitida, con luz normal. Ese es el aspecto que tienen las células tumorales en una placa, ¿de acuerdo? Y estas son las mismas células teñidas con distintos marcadores fluorescentes para poder ver nosotros qué genes están alterados en cada una de las células y cuáles no. ¿De acuerdo? Un montón de genes, lo que os he dicho, de nombres muy raros, que ya hemos encontrado desde que empezamos con este proyecto, que están alterados y que no se conocía que participan aquí, y la mayoría de ellos relacionados con estos patrones epigenéticos tan novedosos, ¿de acuerdo? Nuestra validación con ratones, aquí tenéis más pacientes, os he dicho que cada una de estas filas es un paciente, ¿de acuerdo? Aquí tenéis más, ¿de acuerdo? Y todas estas líneas al final son las que diferencian. Por ejemplo, mirad ese paciente, cómo ese gen que tiene ahí está mucho más encendido que ese otro paciente, ¿de acuerdo? ¿Por qué es eso? ¿Por qué le ha variado? Así vamos nosotros comparando todos estos patrones y haciendo, una integración bioinformática de todos los datos de paciente, datos de ratones, datos in vitro y al final conseguir nuestro objetivo de encontrar pues, marcadores pronósticos y dianas terapéuticas para el proyecto. Y simplemente para acabar me gustaría destacar, aunque ya casi lo ha contado todo Sofía, qué papel tiene la Asociación Española contra el Cáncer, que es por lo que estamos aquí hoy, dentro de todo esto. Y simplemente quería deciros que normalmente la financiación que hay para investigación en España, de manera basal, viene de financiación pública. Puede ser financiación nacional, ¿de acuerdo? O puede ser financiación regional. ¿De acuerdo? Son proyectos de investigación que nos dan dinero y con ese dinero hacemos estos experimentos, compramos estos aparatos, compramos los reactivos, etcétera. El problema es que la financiación es completamente insuficiente para esto y en España es bastante baja. Pues aquí es donde entra, por ejemplo, la asociación que ofrece nuevas vías de financiación allí donde lo público no llega. Y para nosotros ya no es que sea un simple complemento, es casi algo completamente necesario que haya asociaciones como esta que inviertan esa cantidad de dinero en investigación. Al final, tienen otra ventaja estas ayudas y es que la asociación
se caracteriza por ofrecer ayudas tanto muy buenas a nivel económico en cuanto a la cantidad de dinero que dan los proyectos para investigar, como de duración, ¿de acuerdo? Eso que os he contado a los 12 o 15 años, pues normalmente los proyectos de investigación públicos, de media, 2 años, 3 años, ¿de acuerdo? La asociación da proyectos de 4 años, de 5 años, más a largo plazo, que cuesta más dinero, pero aún así lo hace. Y eso es bastante importante porque nos aporta bastante estabilidad. Además, la asociación tiene una filosofía y es que nunca se olvida de ningún tipo de paciente. Os he dicho que nuestro tipo de tumor que investigamos no es de los que más incide en la sociedad, pero una vez incide es de los más mortales. Pues la asociación tampoco se olvida de eso. No solo se preocupa de investigar los tumores que más inciden en la sociedad o los más comunes, sino que también sería algo parecido como las enfermedades raras, ¿no? No porque un paciente tenga un tumor más extraño o menos común, se merece menos que se investigue en ello. ¿De acuerdo? Y evidentemente la asociación también hace un esfuerzo, como el acto de hoy, pues por participar en la difusión y la divulgación científica para que la sociedad sepa qué se esconde detrás de la investigación, lo que vale y por qué nosotros reivindicamos esto. Tiene mucha transparencia además con los fondos que se asignan y además pone en valor la investigación ante la sociedad. Y ya esta es la última diapositiva, solo me gustaría acabar con una pequeña... A mí, mis compañeras sí me conocen, saben que me gustan mucho este tipo de cosas, con una pequeña, una historia muy corta. Esto es un cuadro de Sísifo, es un cuadro de Tiziano que está en el Museo del Prado. Si vais al Museo del Prado allí lo podéis ver, es un cuadro muy bonito. Y nos habla del mito de Sísifo. Si os fijáis en el cuadro, lleva una roca, ¿de acuerdo? Sísifo es un personaje de la mitología griega que fue condenado por los dioses, concretamente por Zeus, intentó engañar a Zeus, como muchas veces en la mitología pasa, y Zeus lo pilló. Y entonces Zeus lo castigó a subir una roca eternamente arriba de una montaña. Y cuando Sísifo conseguía subir la roca siempre se le caía. Y Sísifo tenía que volver a bajar y volver a subirla. Y estaba condenado eternamente a hacer esto. Pues esto es un símil de lo que suele pasar con el cáncer o con los tumores. Al final, un paciente, cuando le diagnostican un cáncer, pues tiene su roca. ¿De acuerdo? Y al final esa roca tenemos que empujarla, tanto desde una vertiente clínica, con la ayuda médica, con la ayuda de la sanidad pública, por supuesto, pero también desde una vertiente investigadora, que es la parte que queremos reivindicar, que se investigue más, que se invierta más dinero en investigación, que se estabilice más a la gente investigadora, porque realmente nos parece algo bastante necesario en la sociedad, sobre todo con los datos que ha mostrado antes Sofía, que prácticamente 1 de cada 3 personas va a tener algún tumor a lo largo de su vida, que es muchísimo. ¿De acuerdo? Y aquí, en todos estos 3 puntos, es donde entra la asociación, que básicamente apoya en cualquiera de estos puntos a cualquiera de estos grupos. Y nada, finalmente esto solamente es nuestra foto del grupo. Nuestro grupo directo en la universidad está aquí, este de aquí pequeño. Estos son nuestros 2 jefes de grupo. Luego está Ángel Román, que es nuestro bioinformático. Alberto Álvarez, que es el que tiene el microscopio confocal allí en la universidad, que nos hace esas fotos tan chulas que hemos visto. Y esta parte de aquí abajo sería el servicio de cirugía hepatobiliar de aquí del hospital universitario, que es la parte clínica con la que nosotros conectamos y estamos en contacto permanente para saber qué necesitan ellos, qué les viene mejor o cómo podemos nosotros hacer una investigación más dirigida, lo más dirigida posible al paciente para poder ayudarlo cuanto antes. Pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por la presentación de tu proyecto. Vamos, me pone así orgullosa también cuando los propios investigadores nos habláis del apoyo que damos desde la asociación a vuestros proyectos y cómo os estamos acompañando. La verdad es que a veces los vivimos también como si fuesen un poquito nuestros, ¿no? Ahora, bueno, pues quería hablar un poco con los 3, contigo, Javier, con Ana, con Beatriz, que son compañeras tuyas también en el laboratorio. Bueno, pues hablar un poquito sobre investigación en cáncer. Y bueno, la primera pregunta que os quería lanzar es, ¿le damos a la investigación la importancia que merece? Este título que teníamos hoy en la jornada. No sé si quizá comienza alguna de tus compañeras. Ana, Beatriz. Yo misma. Bueno, buenas tardes. La pregunta que me lanza Sofía, bajo mi opinión, creo que sí que ahora se le está dando más importancia que antes a la investigación, pero hay mucho esfuerzo que hacer aún. Supongo que desde la pandemia, desde el COVID, sí que bueno, se le ha dado más visibilidad a toda nuestra profesión.
también en la prensa, en la televisión, incluso nosotros mismos estamos intentando, pues eso, hacer más divulgación, acercarnos más a la población y que se rompa un poco la barrera de no trabajar dentro de esas 4 paredes del laboratorio y acercarnos un poco más a la ciudadanía, pero aún así, y bueno, y por supuesto eso, la asociación que se encargan pues, de ayudarnos también a darnos esa visibilidad con eventos como hoy, pero creo que todavía hay que darle mucha más visibilidad porque creo que es importante. No sé si tus compañeros opinan igual. ¿Queréis añadir algo? Beatriz. Bueno, buenas tardes. Yo opino lo mismo. Al final la ciencia es un trabajo muy abstracto y es muy difícil de comunicar, como ha hecho mi compañero, porque al final es algo que hay que simplificar mucho para que todo el mundo lo entienda. Y no tenemos un contacto directo con la sociedad en el día a día, como lo puede tener un médico. Entonces, al final la gente solo ve esa parte, que es muy necesaria, pero ellos necesitan trabajar con muchísimas herramientas. Si no tienen herramientas, de nada nos sirve tener una sanidad que sea muy buena si van a estar durante 40 años trabajando con las mismas herramientas. Entonces, también es un poco deber de los científicos este tipo de actos y explicar un poco lo que hacemos para que la sociedad pida que se financie investigación. Y bueno, nosotros os lo agradecemos muchísimo el que estéis aquí compartiendo vuestra labor. Hablábamos antes que dentro de la asociación nos hemos propuesto este reto de alcanzar el 70% de supervivencia en cáncer para el año 2030. Esto implica que haya investigación en todos los tipos de cáncer, bien lo decía antes Javier en su presentación, es importante investigar todos, pero hacer un énfasis quizá especial en aquellos tumores que tienen una supervivencia baja, ¿no? Estábamos de media en torno a un 57%, pero hay tumores que tienen por debajo del 30%, entre ellos está el cáncer de hígado. No, Javier, no sé si nos puedes comentar un poco la situación y por qué tiene esa supervivencia tan baja. Sí, pues principalmente la supervivencia baja, lo hemos comentado en la presentación, puedo profundizar un poquito más. Básicamente los tratamientos que hay son de cirugía o de trasplante. ¿Qué problema hay con esto? Que evidentemente trasplante se podrá hacer en el caso de que haya donante, ¿de acuerdo? Y en el caso de que no se pueda hacer trasplante y se opte por una cirugía, al final los tumores de hígado crecen tanto que cuando se hace una cirugía se tiene que eliminar una parte grande también del hígado. Se llegan a eliminar hasta 2/3 del hígado y se queda solo 1/3 del hígado original. Es cierto que el hígado después intenta regenerar. Concretamente, quien trabaja en regeneración de nuestro grupo en esa parte es Beatriz. Y entonces, el principal problema es que hay veces que el paciente puede que no regenere o puede que sí. Claro, la supervivencia de 5 años, imagínate un paciente que primero tiene que regenerar ese hígado tiene que ser funcional, ese hígado las primeras 48 horas no es cuando puede sufrir un fallo agudo, que realmente puede ser que incluso el paciente llegue a fallecer por esa operación. Entonces, al final, mientras que otros tumores se puede combinar mejor cirugía con quimioterapia o solo quimioterapia, fármacos de distintas formas, aquí realmente ese tipo de medicamentos pues escasean o son prácticamente nulos y por eso la mortalidad es tan alta. Ahí nosotros hablábamos el otro día en el laboratorio de que el modelo en el que nosotros nos gustaría fijarnos es lo que ha ocurrido con cáncer de mama, que el cáncer de mama realmente ahora la supervivencia ha conseguido elevarse muchísimo. Creo que estaba en el 85, 80 y tantos %. Sí, cerca del 90, sí, ya. Cerca del 90 ya, ¿de acuerdo? Eso hace años era impensable. Pues con el cáncer de mama se ha conseguido eso, pues nosotros queremos un poco copiar de alguna manera ese modelo, ¿de acuerdo? Que de aquí al año 2030, como decía Sofía, pues consigamos aumentar este nivel de supervivencia de alguna manera, como sea. Por tanto, para aumentar lo que necesitamos es más investigación, desde luego, ¿no? Sin duda. Y bueno, vosotros trabajáis los tres en investigación y en cáncer de hígado en el mismo laboratorio, pero con unos enfoques diferentes, ¿no? Al final, lo que hablábamos antes de la colaboración. No sé si me podéis contar un poco sobre esto, Ana, Beatriz, vosotras, cómo son los enfoques un poco diferentes, muy brevemente, sobre una pincelada. Bueno, mi línea de investigación, que como bien dices también está enmarcada dentro del hepatocarcinoma, yo principalmente me centro en una técnica que se llama la reprogramación celular, que lo que nos permite, así un poco en resumen, es que cualquier célula adulta que ya pues, ha tenido algún tipo de alteración
nos permite que vuelva a un estado celular embrionario, que eliminemos esas alteraciones o por lo menos que las detengamos. Es como si hiciésemos un rejuvenecimiento, porque al final lo que queremos es ganar calidad de vida. De nada vale llegar a muy viejo si no llegamos sanos. Entonces, bueno, me centro en esa técnica, en intentarla poner a punto y ver cómo consigo que haya alguna mejora en los marcadores del hígado. Bea pues se encarga de otra parte que ahora cuenta ella. Bueno, mi parte se centra más, como ha dicho Javier, en regeneración, porque uno de los principales tratamientos para este tipo de cáncer es eliminar la parte afectada, pero hay casos en los que la parte afectada es muy grande y hay que evaluar primero si en una misma operación se le puede quitar al paciente todo ese tumor, lo cual conlleva el riesgo de que el paciente se quede sin función hepática y pueda morir ya no por el tumor, sino porque no tiene suficiente función hepática. O bien se puede eliminar solo una única parte y hacer varias operaciones. Entonces, como he también explicado en la charla, no es solo diagnosticarlo, sino saber cómo actuar después. Y bueno, con esa parte del proyecto intentamos averiguar cómo funciona la regeneración para predecir un poco el comportamiento. También, bueno, no solo puede regenerar el tejido sano, también puede regenerar el tumor. Entonces también hay que estudiar ese tipo de regeneración. Nada, súper interesante ver cómo cada uno estáis abordando el problema desde distintas líneas y al final es el trabajo en equipo. Me ha gustado mucho también lo que habéis comentado, Javier, en la presentación, que hablabas de la colaboración que tenéis con el hospital, ¿no? Que al final las preguntas que vosotros tratáis de resolver vienen ahí, de las preguntas y las necesidades que ven los médicos. ¿Qué representa para vosotros el poder tener este hospital al lado y esta colaboración? Pues esto es básico. Una de las cosas que no sé si la he aclarado durante la presentación es que, evidentemente, toda esta investigación se está realizando aquí en Extremadura, absolutamente toda, y en Extremadura, dentro del hospital, el servicio de cirugía hepatobiliar es prácticamente el más famoso a nivel nacional. De hecho, muchos médicos, cuando empiezan su residencia, los que les interesa especializarse en cirugía de hígado, vienen aquí a Badajoz a hacer la residencia, específicamente para eso. Entonces, prácticamente aquí en Badajoz, y eso también es algo que poca gente conoce, está el mejor equipo a nivel nacional que opera hígados de todo tipo y que opera, por supuesto, tumores de hígado. Entonces, mientras nosotros llevamos ya relacionándonos con ellos los últimos 5 o 6 años. Este es el tercer proyecto que tenemos ya con ellos. Antiguamente no lo teníamos. Entonces, realmente para nosotros es algo completamente necesario y que sería casi una tontería no aprovecharlo. Si tenemos uno de los mejores equipos aquí que hace esto, nosotros vamos directamente al equipo y hablamos con ellos antes de plantear un proyecto de investigación como el que tenemos y le decimos, bien, ¿qué necesitáis? Dentro de todo lo que las herramientas, esto es lo que nosotros podemos ofrecer. ¿Dónde queréis que nos centremos? ¿Qué es lo que os viene a vosotros mejor? Porque si esto no lo tuviéramos, a lo mejor nosotros, en vez de centrarnos en las herramientas de pronóstico, nos centraremos, por ejemplo, en las del diagnóstico. Y eso a ellos no les vale en realidad, porque ellos para diagnosticar no tienen problema. Entonces, al final está bien que haya este feedback y esta comunicación constante. Y nosotros, el laboratorio nuestro es que está, no sé, a 200 o 300 metros de ellos, realmente, en el hospital. Nosotros estamos dentro de la universidad, pero la universidad, sabéis, allí, el campus de Badajoz está pegado a la Facultad de Medicina, al Infanta, bueno, al hospital universitario, como se llama ahora. Entonces, realmente, para nosotros es completamente fundamental y necesario potenciar esta colaboración. Y además nos parece lo correcto, que ellos se dediquen a la parte que ellos más saben y que ellos más controlan y que nosotros nos dediquemos, con sus indicaciones, a la parte que más controlamos nosotros. Y al final todos juntos conseguiremos probablemente objetivos positivos. Súper necesario la colaboración siempre y diferentes conocimientos. Hemos hablado un poco de cómo son vuestros proyectos, de la investigación actualmente, y ahora quería responder esa segunda pregunta que titulaba esta jornada, y es ¿qué pasa en el futuro, no? Vosotros los tres sois científicos jóvenes que estáis ahora aquí trabajando en Extremadura y me gustaría preguntaros cómo os veis, ¿no? Hemos planteado también un escenario, ¿no? de que en España hay pues no tenemos estrategia en investigación, no tenemos la suficiente financiación. ¿Cómo veis vuestro futuro y qué creéis que sería necesario? ¿Quién se anima primero? Esta pregunta difícil. Bueno, a ver, uno de los principales problemas que tenemos en investigación es la financiación y eso conlleva también inestabilidad. No solo ya únicamente por
el tipo de contratos que tenemos y salarios. Que sepáis, por ejemplo, que mientras que en el sistema sanitario pues hay plazas, evidentemente, pues de funcionarios, de médicos, etcétera, en el caso de la investigación no hay nada de eso, ¿de acuerdo? Nuestros contratos funcionan asociados a un proyecto. Es decir, si a mí me dan un proyecto de 4 años, me contratan 4 años. Cuando el proyecto termina, mi contrato termina. Uno de los problemas es que los proyectos de investigación, como hay tan poco dinero a nivel nacional, los proyectos de investigación son muy competitivos, muy difícil conseguirlos. Imaginaos algo así como una oposición muy difícil. Solo que aquí el problema es que estamos jugando con la salud de las personas. Ese es el principal problema. Entonces, es triste que solamente se pueda dar dinero para investigar a los mejores grupos, a los más destacados, a los que más resultados tengan, y haya grupos que no consigan esa financiación. Nosotros tenemos dos problemas. Uno, conseguir más vías de financiación, que nos gustaría tener más, y luego que la propia financiación que nos entra, que sea de más dinero, para poder afrontar todos estos problemas que os hemos dicho. Ese es uno de los problemas principales que nosotros encontramos. Conseguir estas ayudas, incluso la de la asociación, son realmente difíciles. Por deciros un número, que también comentamos el otro día, que estaría bien saberlo y no por nada. De estos proyectos como el que nos han otorgado a nosotros, a nivel nacional se han dado 7, nada más, 7 exclusivamente. Y sabéis dónde se quedará la mayoría, en centros de investigación muy grandes, en ciudades muy grandes. Y entonces esta es la primera vez que un proyecto así está en Extremadura y se ha conseguido aquí. Entonces el objetivo nuestro, siempre dicen que lo difícil no es llegar, es mantenerse. Estamos en buen camino, hemos llegado aquí, pero ahora esto evidentemente nosotros lo tenemos que mantener. De nada nos sirve hacer este proyecto 4 años y que luego la financiación se nos corte de cualquier tipo. ¿De acuerdo? Entonces estamos intentando entre todos construir algo con ello y necesitamos visibilizar esto a la sociedad para que la sociedad, cuando sepa qué es lo que tiene que reclamar, pues igual que se reclama una vacuna del COVID como se reclamó, pues aquí también hay que reclamar mucho, porque realmente, ya os digo, la salud de las personas para nosotros, o sea, con todo el respeto hacia lo que haga todo el mundo, nosotros ni somos una empresa ni estamos haciendo algo superfluo, estamos realmente intentando devolver a la sociedad, retornar a la sociedad la inversión que se hace en investigación, la inversión que hace la asociación, esto va a volver a vosotros. Entonces, realmente, para mí esas son las claves de lo que deberíamos esperar en el futuro. No sé si queréis añadir alguna cosilla vosotras. Sí, al final también, bueno, transmitir que quizás 4 años a vosotros os parezca un tiempo largo, pero en un proyecto de investigación 4 años igual es cuando empiezas a conseguir resultados. Al final, como os ha comentado mi compañero en la presentación, pues recolectar todas esas muestras, por ejemplo, de pacientes lleva su tiempo, poner a punto protocolos de tratamiento. No es una cosa que se consiga en un año, incluso cuando ya crees que estás dando con el kit, igual se desmonta toda tu hipótesis y tienes que volver a empezar de cero. Siempre hay muchos contratiempos en investigación y al final, pues bueno, el dinero, la financiación es necesaria y cuando ya o sea, al final un proyecto son 4 años, sí, pero no acaba en 4 años. También cuando ha llegado a esos resultados quieres que continúen y se amplíen a más. Entonces, si siempre estamos dependiendo de que vuelvan a salir convocatorias, de la espera, de la burocracia, que también creo que es un problema importante, el retraso en los tiempos de las resoluciones, pues supongo que todo perjudica pues, al seguimiento luego de transmitir esos resultados a la sociedad. Bueno, yo pienso un poco igual. Imagino que esto con el paso de los años debe cambiar, pero bueno, el ejemplo que yo le pongo a mi familia, que es un poco ajena a la ciencia, no sé, es como si estás en un proceso judicial y de repente el abogado se queda en paro. Bueno, pues a mí me preocuparía. Pues esto pasa un poco igual. Dentro de esos 10-15 años que ha enseñado mi compañero, ningún investigador está durante esos 10-15 años de continuo. Entonces, bueno, se hace un poco más complicado. Y sobre todo creo que ahora mismo la ciencia se nutre mucho de gente que está por vocación, pero la vocación llega un momento que no a todo el mundo le dura tantos años. Necesita pues una estabilidad, reconocimiento y demás. Entonces hay mucha gente con talento que por no querer dejar Extremadura o por no querer dejar España, al final dice, bueno, pues me dedico a otra cosa después de, no sé, 10, 15 años dedicándome a la ciencia y gente que realmente... Vale. En nuestro laboratorio ha pasado eso con muchas personas que han pasado. Yo llevo en el laboratorio pues unos 14, 15 años y es que hay mucha gente que al final, debido a esta inestabilidad, pues se va a otra cosa, pues estudia unas oposiciones de otra cosa, unas oposiciones de secundaria, o me voy fuera, me voy a Estados Unidos, a Alemania, que allí la financiación está garantizada,
Allí hay muchísimo dinero, gobierne quien gobierne, hay unos presupuestos mínimos que tienen que estar destinados a investigación y allí no tienen esos problemas de estar buscando cada año todo el dinero para hacer las cosas. Aquí es un poco al contrario. Y a nosotros nos ha pasado. Lo que decíamos, imprescindible una estrategia de investigación en cáncer que mantenga estable independientemente de fluctuaciones que puedan venir por otras cosas y que os dé estabilidad a vosotros, que es totalmente comprensible y al final nos beneficia a todos, que es la forma de avanzar en investigación. Quería retomar una idea que has comentado antes, Javier, que quería resaltar, que decías que habías conseguido esta ayuda que tienes de la asociación mediante una convocatoria pública que había sido muy competitiva, que habías tenido que competir con investigadores de toda España. Nada más que decir que las ayudas de la asociación es que son evaluadas externamente por expertos en investigación en cáncer, otros investigadores o médicos, ¿no? O sea, que se ha pasado por un proceso que garantiza que los fondos van allí donde más puede ser necesario. Orgulloso, me imagino, tú y todo el grupo. ¿Y qué significa el poder seguir con este proyecto en Extremadura, ¿no? Que puedas investigar en tu tierra? Nosotros, vamos, cuando nos enteramos de la noticia estamos casi saltando de alegría. De hecho, como cosa curiosa, incluso la propia universidad tuvo que establecer un convenio con la asociación para ver el dinero, porque el dinero nos llega a nosotros, pero no nos llega a nosotros directamente. El dinero va a la universidad y de ahí la universidad, en fin, no es directamente que nos lo ingresen a nosotros en ningún sitio, evidentemente. Entonces hubo que hacer un convenio con la universidad, crearlo desde cero, porque no existía este tipo de convocatoria antes en la universidad, no se había gestionado este tipo de ayuda. Por ejemplo, para las otras ayudas públicas que os he comentado, pues sí, ya hay establecido cómo se hace cuando llega una ayuda del Ministerio a nivel nacional, cuando llega una ayuda regional de la Junta de Extremadura, etcétera, ¿de acuerdo? Pero con esta no. Entonces, para nosotros fue un chute de alegría increíble y porque además, como ha dicho Sofía, la asociación se asegura muy bien de dónde está dando el dinero. Es decir, el dinero no se da a dedo, ni se da a grupos, ni se da a un amigo. Los proyectos de investigación, el proyecto que tuvimos que escribir nosotros de investigación fue bastante duro. Los propios requisitos que hay para solicitar la ayuda ya son bastante fuertes, es decir, el grupo tiene que contar ya con cierta trayectoria investigadora, con otras ayudas vigentes. De nada vale que nos den este dinero si luego no tenemos laboratorios y recursos también para complementar esto. Entonces, realmente, todo este proceso se evalúa externamente. No sé si era la Agencia Española de Investigación, si no me equivoco. Sí, es la Agencia Española de Investigación, es la agencia pública que suele evaluar todos estos proyectos de Exactamente, que al investigación. final son expertos. En este caso, pues habrá una comisión de cáncer y pues son los que evalúen esto y son expertos en este tema, ¿de acuerdo? Entonces, por eso también es muy difícil desde un sitio pequeño como el nuestro competir y conseguir esto. Por eso ahora que lo hemos conseguido, hablaba de lo importante que es mantenerlo y construir algo. Pero aquí construir algo siempre es poco a poco. Es que eso no hay otra manera de verlo. Nos han dado este proyecto, llevamos unos meses ya con él, estamos teniendo pinceladas de resultados ahora interesantes, pero nunca ningún proyecto puede ser una explosión, ni el cáncer se puede curar de un año para otro, ni nada. O sea, esto es una cosa a muy largo plazo. Entonces haremos nosotros todo lo que esté en nuestra mano porque el dinero se invierta bien y porque nosotros somos los primeros interesados también, aunque si no nos creyerais, miradlo aunque sea como por nuestro propio egoísmo. Somos los primeros interesados en mantener un alto nivel de financiación para poder seguir trabajando en esto, realmente. Y para que mi compañera no se vaya al paro, para que no se acabe un contrato y para que pueda haber una continuidad y una estabilidad. Entonces lo vamos a intentar nosotros todo lo que podamos, claro, por nuestra parte. Somos duros adjudicando los proyectos, pero es que es una responsabilidad muy importante, ¿no? De todos los fondos que al final la sociedad está depositando la confianza en nosotros y esperamos que ese convenio que se ha abierto por primera vez pues sea el inicio de muchos más. Sé que además desde la sede de la asociación en Badajoz están impulsando también, ¿no? en esta colaboración, en fomentar la investigación a través de diferentes actividades y seguro que pronto conseguimos más. Si os parece, dejamos ahora, estamos llegando ya al final, vamos a pasar un poco de tiempo porque hemos empezado un poco tarde, pero creo que dejamos un espacio para que el público, si tiene alguna pregunta, nos haga. Sí que quiero, bueno, nos hemos presentado antes, los tres son investigadores del rama de biología o de tecnología. Preguntas médicas o de este otro tipo no podemos responder porque no tenemos esa capacidad, pero sí que si tenéis cualquier duda sobre lo que hemos hablado de investigación, cualquier duda sobre la actividad de la asociación, el proyecto que realizan.
Pues eso, si quiere preguntar alguna cosita, o por rara que sea, o por eso que no os dé vergüenza. Como ha dicho Sofía, si estuviese aquí el equipo médico, las preguntas clínicas son ellos los que pueden responder. Nosotros no nos sentimos con la capacidad de contestar nada clínico, pero sí con la capacidad de contestar cualquier duda relativa a la parte investigadora, que es de la que yo no voy a hablar de algo que no sé. Nosotros hablamos de las partes que sabemos. Somos así de técnicos a veces para hablar de estas cosas. Sí. Lo que quería era transmitiros, creo que en nombre de todos los extremeños, me atrevería a decirlo, el orgullo de tener a estos tres talentos aquí hoy en Montijo y estar representados en el pueblo extremeño. Ojalá, desde nuestra asociación, a la que representamos, podáis seguir contando con esos proyectos que seguramente se irán financiando y que vuestros nombres sean más, ojalá algún día sean más conocidos que estos pseudo famosos que se ven en televisión, que no aportan nada a la sociedad y desgraciadamente es la sociedad que vivimos. Pero enhorabuena y muchísimas gracias. Muy bonito, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esos comentarios, esas muestras de cariño que tenéis siempre. No sé si hay otra pregunta más, como no os veo, lo siento. Sí. Espera, te puedo dar la vuelta un poco para que veas el Ay. punto. Que tú solamente estás viendo aquí a eso, pero bueno. Claro, yo solo estaba viendo a Javier, así os veo al público, qué bien, aunque sea a través de la pantalla poderos ver. Si tenéis cualquier duda o si no ahora luego surge, os recuerdo que tenemos siempre el número, ¿sabéis?, de Infocáncer, el 900-100-036, que cualquier duda que tengáis podéis siempre consultar, que están ahí 24 horas los 365 días del año. Así que bueno, si ahora no tenéis dudas, ¿o sí? Parece que no. Si no hay, que es que lo han explicado todo muy bien, son muy buenos esos investigadores que tenemos en Extremadura, lo han dejado todo súper claro. Sí que os quería pedir, chicos, pues una frase final para cerrar, una conclusión que os llevéis de este encuentro. Empezamos, si os parece, con Beatriz, para ir un poco en orden contrario a lo que hemos empezado al principio. Un cierre, Bea. Bueno, no sé, creo que lo más importante es quedarse con que en la ciencia podemos participar todos, aunque no lo estemos haciendo en el día a día, pero un poco sabiendo la importancia y reclamándolo en la sociedad. Me toca. Sí. Bueno, gracias por vuestra asistencia y por escucharnos con tanta atención. Creo que un problema importante dentro del mundo de la investigación, de la ciencia, es la desinformación o la ignorancia que hay en la ciudadanía. Entonces, bueno, hoy todos los que estamos aquí, gracias a eso, la ciencia pues, va avanzando un poco más. Si las personas que están aquí pues ya están un poco más informadas. Algo es algo. Sí. Pues no sé, yo acabo un poco, si queréis, pues como la última diapositiva que he puesto, que al final la roca hay que levantarla entre todos, y entre todos, entre todos. Esto, como ha dicho antes Bea, en parte es muy vocacional, porque al final cualquier persona que conozcáis en alguna profesión o algún autónomo que esté haciendo algo que no le reporta mucho dinero y que le quita mucho tiempo de su vida, al final es casi algo muy vocacional. Y aquí nosotros necesitamos ayudar al de al lado, y una de las cosas que intentamos hacer, pues como con este acto, pues que la sociedad entienda qué se hace y que cuando, igual que la sociedad sale a la calle a reivindicar pues una parte de la sanidad o una vacuna del COVID o más educación, esto evidentemente se conoce menos y esto tiene que integrarse en la sociedad, que la sociedad también lo sepa y que entre todos juntos pues podremos con esas rocas seguros, como les está pudiendo. ¿De acuerdo? Y que no dependa de lo que votamos cada 4 años. Exactamente. Si esto, el que es pobre o el que es rico lo tiene, el que es de una ideología o de otra lo tiene, si es que al final eso da igual. Entonces, a mí, independientemente de quién haya gobernando, la financiación de investigación debería estar garantizada como en otros países como Alemania, Suiza, Estados Unidos, etcétera. Eso nos vendría de lujo, la verdad. Pues muchas gracias a los tres. Yo normalmente trabajo en una oficina y la verdad es que cuando tengo la oportunidad en estos actos de poder hablar con vosotros, con los investigadores a los que estamos apoyando y pues eso, charlar un poco de cómo es vuestro día a día, vuestros proyectos, siempre me llena uno de orgullo. Me uno a lo que habéis comentado todos, ¿no? De la necesidad del apoyo por parte de todos. Os invito a todos los que habéis venido a esta charla oye, convirtámonos todos un poco en altavoces, en influencers de la
de la ciencia, ahora que está tan de moda lo de ser influencers, pero compartamos los mensajes que aquí se hayan dicho. Y si os parece, cerramos aquí esta sesión. Doy las gracias a los tres, a Javier, a Ana y a Beatriz, por haber estado aquí con nosotros. A ver si la próxima puedo estar yo también en directo y poder compartir estas jornadas con vosotros. Muchas gracias. Está muy bien las dos, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, también muchísimas gracias para ti, Sofía, por habernos acompañado, habernos informado también y haber moderado esta mesa redonda de forma tan impecable. Muchísimas gracias, Sofía. Gracias.